Hola amigos, buenas noches. Avísennos si nos escuchan bien porque no nos sonó a nosotros la canción, así que no pudimos bailar. Pero estamos contentos, felices de estar con ustedes nuevamente. Hemos estado ausentes algunas semanas, pero ya estamos de regreso. Así que les damos la bienvenida, les pedimos que nos saluden, que nos escriban sus comentarios, que eh, podamos interactuar con ustedes en esta noche, podamos saber cómo están, saber de dónde nos acompañan. Y bueno, recordarles que somos miembros, ¿cierto?, de este ministerio hermoso que es la Iglesia Cristiana Vitacura, que nos reunimos los miércoles y los domingos. Los miércoles a las 8:30 en el canal, en este mismo canal, y los domingos a las 11:30 para nuestra reunión dominical, que nos encanta siempre recibir sus comentarios, sus peticiones de oración. Estamos orando ahí por gente que lo necesita, que está enferma, y que oramos y el poder de Dios se manifiesta y luego están sanos. Así que los invitamos a acompañarnos en todas estas instancias y a que el amor y el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Y, y bueno, ojalá algún día poder conocernos en persona, ¿cierto? Así que bueno, saludamos ahí a Nicole y a Mane que nos están diciendo hola. ¿Tú quieres saludar? No. Mi hermana dice, amigos, qué gusto volver a verlos. Nico decía, buenas noches. Sí, un gusto de volver a estar con ustedes después de un par de semanas que nos ausentamos y esperando que el Señor haga su obra hoy día en medio nuestro, con el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, trabajando en nuestros corazones. Así que partamos, ¿no es cierto? Vamos a orar para partir. Vamos a pedir al Señor que tú vengas a estar con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste hoy día en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo nos hable, nos toque, Señor, y te pido que tú traigas revelación a cada persona que esté escuchando, que traigas revelación, Señor, a nuestras vidas, revelación para transformar nuestras familias, Señor, para transformar nuestras relaciones de esposos también, Señor, y que podamos acercarnos a ese propósito perfecto con el que tú diseñaste la familia, Señor. Espíritu Santo, te pido que habla a través mío, que no sean mis pensamientos, que no sean mis deseos, ni mis buenas intenciones lo que hable, sino que lo que tú estás preparando para cada uno, Señor, porque tú tienes un propósito con este tiempo que vamos a compartir y tienes un propósito con cada familia que se está conectando. Así que muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, tu hermana Hola, Beita. dice que nos ama. También te amamos. Oigan, quiero decirles antes de partir que ocurre algo sobrenatural cuando estamos acá, cuando estamos compartiendo este tiempo en vivo con ustedes, porque la presencia del Señor se manifiesta aquí sobre nosotros, muy fuerte. Ya me dio mucho calor mientras estabas orando y esa presencia los visita a ustedes en este mismo instante porque el Señor es omnipresente. Entonces, en la medida en que empezamos a compartir su palabra, el poder de Dios se manifiesta y estamos gozosos de que toda esta serie que hemos tenido ha traído fruto en vidas de personas, y eso es porque el Señor los ama, porque el Señor ha querido atravesar las pantallas para mostrarnos su grandeza y mostrar cómo Él está pendiente y quiere tocar los corazones en este tiempo, quiere traer un avivamiento. Así que los invitamos a abrir sus corazones, a disponer su espíritu, su mente, su corazón, su cuerpo, para recibir la palabra que el Señor tiene, para que este sea un día más de recibir esta revelación que vamos a tener hoy día y sea para libertad y para seguir trayendo el reino de Dios a la tierra. Así que eso. Bueno, entonces hoy día, como ya Cotita anunció en el aviso promocional, la promoción, vamos a hablar de el perdón de Dios. Y no podemos hablar del perdón de Dios si no empezamos por
hablando la parábola del Padre Misericordioso. Y ustedes dirán, ¿cuál es esa parábola del Padre Misericordioso? Es la parábola del Hijo Pródigo, ¿no es cierto? Pero en realidad la persona que protagoniza esta historia no es el Hijo Pródigo, sino el Padre. Y vamos a ver en esta historia cómo el Señor nos perdona, el Señor hace toda su obra en nosotros. Entonces vamos a leer Lucas en el capítulo 15, del versículo 11 al 32. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos, pon en silencio. Cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátelo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, todos sabemos que la historia continúa con el hermano, ¿no es cierto? Que el hermano que no se fue. Pero vamos a dejar hasta acá, porque lo que vamos a hablar en este momento a sentarnos es sobre el perdón. Y bueno, tenemos esta historia que Jesucristo contó, ¿no es cierto? Y la cuenta para contarnos cómo es su padre. Entonces nos dice que este padre tenía dos hijos y el menor le dice, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y en otra versión dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, ¿no es cierto? Mi herencia. Y cuando el hijo menor le pide esto a su padre, en el fondo está diciendo que ya no lo quiere ver nunca más, ¿no es cierto? Que lo está deseando muerto, que no necesita estar en su presencia, sino que todo lo contrario, quiere salir de su presencia. Entonces, es casi como que le estuviera deseando la muerte al padre, ¿no es cierto? Que deshacerse pronto de él. Y dice que toma todos sus bienes, toda su herencia, y se va y lo malgasta en fiesta, en excesos, ¿no es cierto? Dice que malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Entonces, cuando ya se le acabó todo el dinero, se le fueron los amigos, se fueron todos los que aparecieron cuando él estaba con toda su herencia y quedó solo. Y más encima empezó a haber necesidad en el lugar donde estaba. Y consiguió trabajo alimentando cerdos. Pero al parecer ganaba muy poco y pasó hambre. Y quería comerse la comida de los cerdos. Entonces dice que en un momento él vuelve en sí, ¿cierto? Desde esa mente perdida, desde esos pensamientos de, de vivir perdidamente, ¿no es cierto? De pronto él se encuentra, se envuelve en sí y comienza a pensar razonablemente. Dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, ¿no es cierto? Y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser un hijo tuyo, pero por lo menos te pido, ¿no es cierto?, que me hagas como uno de tus trabajadores.
Entonces viene la segunda parte de la historia, que es realmente maravillosa y que es donde está el protagonista de esta historia, que es el padre. Y entonces dice que el joven se levanta y fue a su padre, y cuando estaba todavía lejos, el padre lo vio y sintió compasión por él, ¿no es cierto? Y salió corriendo a abrazarlo, a besarlo, a recibir a su hijo. Y hay pequeños detalles que son tan importantes como que lo vio cuando estaba lejos. O sea, el padre estuvo quizás cuánto tiempo mirando a la distancia, ¿no es cierto? Mirando el camino que llevaba hasta su casa para ver cuándo volvía su hijo. Y, y también esto de que sintió compasión, sintió que lo amaba y que lo perdonaba, ¿no es cierto? Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo trató de decirle algo mientras el padre lo abrazaba y lo besaba y estaba feliz de tenerlo ahí. Y el hijo le alcanza a pedir perdón, ¿no es cierto? De pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo deja hablar más, porque lo que venía después era que el hijo le pedía que lo contratara como un jornalero. Ya había perdido toda su derecho como hijo, porque lo había malgastado todo, porque había cobrado su derecho de hijo y lo había malgastado todo. Pero le pidió que si es que había misericordia, ¿no es cierto?, para ser contratado como un trabajador. Pero vean lo que hace el padre. Dice, el padre le restituye su lugar. Dice, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y sandalia en los pies. ¿No es cierto? Lo vuelve a vestir con la ropa que le pertenecía. Y le pone el anillo que era el sello de la familia, ¿no es cierto? El anillo que permitía hacer negocios a la familia, era la firma, ¿no es cierto? Y le vuelve a confiar en el hijo y darle la firma para hacer negocios. Y sandalia a los pies. Y después no contento o no suficiente con eso, hace fiesta. Celebra la llegada del hijo que lo había abandonado, que el hijo que le había deseado su muerte en vida, ¿cierto? Entonces el perdón de este padre, que Jesucristo lo está describiendo, Jesucristo está describiendo a su padre, es maravilloso, es inmenso, es tremendo. Y lo que nos muestra esta historia es que el padre está inclinado a perdonarnos. A pesar de que nuestra ofensa ha sido inmensa, fue inmensa, ¿no es cierto? Porque antes, muchos de los que conocíamos a Dios, de que no conocíamos a Dios, ¿cierto? Muchos conocemos a Dios, pero muchos no conocíamos a Dios antes. Y nos avergonzamos de Él y nos burlamos de Él y hacíamos cosas que eran contrarias a Él, ¿no es cierto? Y lo ofendimos mucho. Y como este hijo que ofendió a su padre mucho, pero dice que el padre estaba listo para perdonar. Y en realidad lo perdonó desde antes de que volviera, ¿no es cierto? Porque estaba esperando que su hijo volviera. Estaba esperando que el hijo recapacitara para volver a recibirlo como hijo suyo. ¿Y por qué digo esto? Porque el hijo todavía no había pedido perdón cuando el padre ya lo estaba abrazando, lo estaba besando, había corrido hacia él, ¿no es cierto? El corazón de este padre está siempre dispuesto a perdonar, está siempre dispuesto a acercarse a nosotros y recibir nuestro arrepentimiento. Y el padre restaura el lugar de su hijo, pero lo restaura cuando el hijo, y aquí esta es la diferencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que el Señor perdona nuestros pecados, pero y está dispuesto a perdonar los pecados del mundo, pero solamente nos restaura nuestra condición de hijos de Dios, de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, cuando nos acercamos arrepentidos delante de Él. Y en esta parábola se muestra que el Padre restaura el lugar de hijo
a este joven que malgastó su herencia, que regaló su herencia, ¿no es cierto? Que perdió el derecho de ser hijo de Dios. Dice que este padre le restaura ese lugar cuando él se acerca arrepentido. Si este joven nunca se hubiera acercado a su padre, nunca le hubiera sido restaurado el lugar, aunque el padre estaba listo para perdonarlo, ¿no es cierto? Estaba listo para restaurarlo. Pero si este joven no se acercaba, no hubiera recibido nunca esa restauración. Pero cuando este joven se acerca arrepentido, el padre está listo y lo restaura. Y no solo eso, sino que se hace una celebración, hace una fiesta en señal de su perdón y en señal de que ha recuperado a ese hijo que se había muerto y que se había perdido. ¿No es cierto? Y cuando habla de este padre, de este hijo, dice, estaba muerto. ¿No es cierto? Había muerto porque había regalado o había perdido su derecho de ser hijo. Se había perdido. Pero ahora que volvió, sin ningún merecimiento, el Padre le restaura ese lugar. Entonces vemos que cuando el Padre perdona hay un motivo de celebración. El perdón que otorga el Padre es un perdón que genera gozo en su corazón, porque se vuelve a unir con sus hijos. Entonces es maravilloso entender esto, que el perdón de Dios no solamente eh, nos quita las culpas, ¿cierto? No solamente nos borra nuestros pecados, sino que nos vuelve a restaurar en una relación de amor con Él, donde Él se goza de nosotros, donde Él se celebra el poder estar en comunión con nosotros. Entonces este perdón es maravilloso, es volver a gozarnos con nuestro papá, ¿cierto? Y quiero que leamos Colosenses 2, 13 y 14, porque este perdón que nos da el Padre, no es un perdón gratuito, ¿no es cierto? Nosotros lo recibimos gratuitamente, pero costó mucho, costó la vida de su Hijo. Y Colosenses 2, 13, 14 nos muestra el tamaño de la deuda y de la ofensa que teníamos con Él. Y dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Cierto? Aquí este pasaje habla de que mientras nosotros estábamos muertos en delitos, ¿no es cierto? En pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, en esto de que vivíamos en nuestra carne, dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está el deseo de Dios de perdonarnos, ¿cierto? De perdonarnos incluso antes de que nosotros nos hayamos arrepentido. Por eso que Cristo describe a su papá, a su Padre del cielo, su Padre celestial, como un papá que cuando ve que su hijo se arrepiente sale corriendo a abrazarlo y a restaurar su lugar porque ya está listo, ¿no es cierto? Está todo hecho, solo falta que nos acerquemos arrepentidos. Y dice que lo que había en contra de nosotros y que Cristo tuvo que cancelar era un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Era una demanda en contra nuestra en la que nosotros éramos deudores a Dios por todas las ofensas que habíamos cometido. Era una sentencia, ¿no es cierto?, de muerte porque nos lo habíamos merecido, porque nos habíamos ganado esa sentencia de muerte. Y dice que para que nosotros podamos ser perdonados, lo que pasó fue que Cristo llevó ese documento, lo quitó entre nosotros y el Padre y lo clavó en la cruz donde Él derramó toda su sangre, donde su carne fue destruida, donde sus huesos fueron traspasados, ¿no es cierto?
no fueron quebrados, pero donde su carne fue traspasada y su sangre fue derramada totalmente. En ese lugar se pagó ese documento de deuda, esa sentencia de muerte que era contraria a nosotros. Entonces, sí, nosotros nos acercamos al Padre por su gracia, ¿no es cierto? Pero costó la vida, la sangre, el derramamiento de sangre y la destrucción de la carne de Cristo, para que pudiésemos reconciliarnos con nuestro papá. Y nos dio un lugar que no nos merece, y eso es lo que dice Juan 1, 2 y 13. Dice, pero todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nos dio un lugar que no merecemos, porque nosotros hemos malgastado, antes de conocer a Cristo, malgastamos nuestra vida y ofendimos a Dios y no quisimos tener nada que ver con Él. Y aún así, el Señor está dispuesto y entregó a su Hijo para que todos los que reciban a Cristo, ¿no es cierto?, y crean en su nombre, lleguen a ser hijos de Dios. Y dice que no nos ganamos el derecho, sino que el Señor nos lo dio gratuitamente para nosotros, con un tremendo precio para Él, que fue entregar a su Hijo, a la destrucción de su carne y al derramamiento de su sangre. Entonces, es necesario para hablar del perdón de Dios, que entendamos cuán grande era nuestra deuda y cuál es el lugar al que nos vuelve a restaurar el Padre una vez que nos acercamos arrepentidos. Y también entender el corazón del Padre que está esperando que sus hijos se acerquen con arrepentimiento para abrazarnos, para volver a llevarnos a su casa. Y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y saber que nuestra vida ya no es nuestra porque la pagó Cristo en la cruz por nosotros. Que le costó su vida para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Dios. ¿Cierto? ¿Quieres decir algo? Sí, que pienso todo el rato en este volver en sí de este hijo. Y finalmente cuando el amor del Señor nos alcanza, porque Él, dice la palabra, ¿cierto? Que es Él el que se acerca a nosotros. Es su amor el que nos llama, el que se nos revela. Y ocurre este volver en sí, ¿cierto? Que le ocurrió al hijo, incluso estando todavía en la lejanía. Y pienso en que la cruz y la victoria de Cristo en la cruz, la resurrección, y luego de que Él fue glorificado, produjo como fruto que Él enviara el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos pone convicción de pecado en nuestro corazón. Entonces incluso ese arrepentimiento viene de Él, o sea, viene de que Él nos toca y nos revela algo que antes estaba vedado para nuestro entendimiento. No podíamos arrepentirnos, no teníamos conciencia, teníamos conciencia de bien y mal, pero no había un arrepentimiento en nuestro corazón. Y cuando hay ese arrepentimiento, es porque el Señor te toca y te permite también tener convicción de pecado. Y eso es súper importante porque muchas personas quizás tratan de ser cristianas, tratan en sus fuerzas de seguir a Cristo sin convicción de pecado, sin un arrepentimiento profundo que de verdad
te quebrante enfrente de esta grandeza, de este sacrificio con el que nos ofrece perdón. Entonces, por eso la Biblia dice que, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Porque el Espíritu Santo nos puede mostrar nuestro corazón para que nos arrepintamos de todo lo que debemos enfrente del Señor y nos guíe a una constante relación en donde nosotros seamos humildes enfrente de Él, en donde tengamos arrepentimiento para poder seguir creciendo, para poder recibir esa restauración, esa transformación. Entonces pienso en eso, en cuanto el Señor nos dio y que el arrepentimiento es parte de esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, de mostrarnos realmente quiénes somos, de mostrarnos realmente de dónde vienen nuestras intenciones, aunque parezcan quizás buenas a los ojos humanos, incluso las buenas obras que eran a los ojos humanos también tenían iniquidad por debajo. Y el Señor ve nuestro corazón y cuando viene Cristo, Él ya no solamente se fija en las obras o en el cumplimiento de la ley, sino que en lo que sale de nuestro corazón. Entonces, el arrepentimiento, el pasar por el arrepentimiento, por esta convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo y que lo hace Él, cuán importante es para que estemos en la posición correcta enfrente de Dios y luego poder recibir todo lo que viene, ¿cierto? Esta restauración, esta nueva criatura, esta relación de hijo en la que nos restaura. Así es. Entonces, entendiendo el perdón que nos ha sido concedido y que nos ha sido concedido, ¿no es cierto? Que no nos hemos merecido, que no nos hemos ganado, que el Señor nos concedió. Quiero que leamos una segunda parábola que enseñó Jesús acerca del perdón y que está en Mateo 18 del versículo 23 al 25. Y dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, que son 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿No es cierto? Y aquí tenemos a dos personas con deudas. ¿No es cierto? Uno que debía 10.000 talentos al rey. Y este rey dice que un cierto día quiso ajustar cuentas, llamó a su siervo y se dio cuenta que había uno que le debía 10.000 talentos, que es lo mismo que 216 toneladas de plata según esta versión, la nueva NBLA. Sí, La nueva nueva Biblia Biblia latinoamericana. 216 toneladas de plata. ¿Se pueden imaginar cuánto es eso? Este hombre, ni con toda la vida de trabajo, era capaz de pagar esta deuda. ¿No es cierto? O sea, 216 toneladas de plata para un jornalero, para alguien, para una persona normal, no es posible pagarla aunque trabaje toda su vida solo para pagar esa deuda. O sea, este hombre le debía su vida completa al rey. Había malgastado la fortuna o parte de la fortuna del rey y no tenía con qué devolvérsela. ¿No es cierto? Y dice que era tan grande el precio y no teniendo con qué pagar, este rey ordenó que vendieran a este hombre como esclavo junto a su mujer y a sus hijos y todo lo que poseía para pagar esa deuda. Y entonces dice: el siervo cayó postrado ante él y le decía: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré.
sabiendo que no era posible pagar esta deuda, era imposible. Y sabiendo el rey que tampoco era Y posible. bueno, y eso es lo que pasa, y dice que Mm. el rey miró al siervo y tuvo compasión de él. La misma compasión que mostró el padre cuando vio a su hijo que venía en el camino arrepentido. Y dice que lo soltó y no solamente lo dejó libre, ¿no es cierto? Sino que además le perdonó la deuda. Está todo cancelado, ya no me debes nada. ¿Te puedes imaginar el alivio que debe haber sentido ese hombre? De estar todos los días consciente que le debo una fortuna al rey que no le puedo pagar y que en cualquier momento él va a ajustar cuentas conmigo y que yo no voy a poder pagar y tampoco voy a poder comprometerme a pagar porque es algo que está fuera de todo mi alcance. Y entonces este hombre le dice, el rey le dice, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Imagínate el alivio que debe sentir ese hombre. Y ese es el alivio que muchos sentimos cuando Cristo se acercó a nosotros y nos perdonó todos nuestros pecados. Y nos permitió volver a tener una relación con nuestro Padre que es santo, ¿cierto? Ahora, lo triste de la historia es que este hombre, al que se le perdonó la vida, dice que salió de ese lugar y se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. 100 denarios es el sueldo de un jornalero de 4 o 5 meses. Un jornalero, una persona que gana muy poco, ¿no es cierto? El sueldo diario que alcanzaba para comprar la comida para una familia. O sea, comparada con las 216 toneladas de plata, no eran nada 100 denarios. Y dice que este hombre, que fue perdonado, que fue liberado, que recibió el alivio, ¿no es cierto?, de que su vida fuera perdonada, su vida, la de su esposa y la de sus hijos, le fuera perdonada, no fue capaz de perdonar esta deuda de 100 denarios. Y dice que él ahogaba y le decía al consiervo, paga lo que debes, ¿no es cierto? Y el consiervo le dice, ten paciencia, te voy a pagar. Y ni siquiera fue capaz de darle tiempo, sino que lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Ahora esta historia tiene una segunda parte que sigue, ¿no es cierto?, en el versículo 31. Y dice, así que cuando los consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y esta es la pregunta central de este pasaje. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Esta es la pregunta más importante, el mensaje más importante de esta parábola. Porque lo que termina diciendo Jesús, ¿no es cierto? Mi Padre Celestial hará con ustedes esto, si ustedes no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Porque la deuda que cada uno de nosotros tenemos es una deuda que no podemos pagar en vida. Que no la podemos pagar ni con nuestra vida, ni con la vida de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestros hijos. No podemos pagar esta deuda ni aunque nos dedicáramos tiempo completo solo a pagar esta deuda que teníamos con nuestro Padre.
Y cuando nos encontramos con Cristo y recibimos este perdón y esta reconciliación con Dios, y sentimos su amor, ¿no es cierto? Y recibimos ese perdón que nos dio la libertad de saber que teníamos una nueva oportunidad para estar con nuestro papá. Y entonces Jesús nos dice, y claro, hay muchos hermanos que te han ofendido. Hay mucha familia que tu esposo, tu esposa, tus hijos te han ofendido o tus padres te han ofendido. ¿Y tú no puedes perdonar esa deuda que a lo mejor es grande? A lo mejor la ofensa fue grande. 100 denarios o el sueldo de 4 o 5 meses no es algo fácil de pagar. A lo mejor lo que te hicieron fue doloroso, fue tremendo, pero no se compara con la deuda que tú tenías con el Señor. Y entonces Cristo está diciendo, si tú no eres capaz de perdonar esa ofensa que a ti te hicieron, si no eres capaz de perdonar esos pecados que hicieron en contra de ti, es que no has aprendido nada. Es que no entendiste el perdón que recibiste. Es que en el fondo no te has dado cuenta que tu vida se la debías completa al Señor. Y Él decidió, por su solo deseo de perdonarte y de amarte y de estar contigo, decidió perdonarte. Decidió pagar tus deudas, tus ofensas contra Él. Y si tú no puedes entender que la ofensa que ha hecho, y voy a hablar aquí de las relaciones matrimoniales, porque las relaciones matrimoniales a veces es donde más se hieren las personas. Pero si tú no eres capaz de perdonar a tu cónyuge, es que no has entendido nada acerca del perdón que Dios te ha dado. Es que la soberbia que hay en tu corazón es tan grande que no te permite entender que el Señor tuvo que dar su vida para pagar el precio de tus ofensas. Que malgastaste una fortuna que no era posible que tú la pagaras, sino que la tuvo que pagar Él por ti. Entonces, si tú no eres capaz de perdonar y de extender el perdón que has recibido, es porque no has entendido la profundidad del perdón que Dios te ha otorgado. ¿No es cierto? Y hay un pasaje donde Jesús le dice a los fariseos, mientras esta mujer está llorando y lavándole los pies con sus lágrimas y con perfume y secándole los pies con sus cabellos, y Jesús le dice, al que se le perdona más, ama más. Y no está diciendo que los fariseos tuvieran poco de qué arrepentirse, sino que ellos en su soberbia no estaban entendiendo que necesitaban acercarse arrepentidos a Cristo, ¿cierto? Entonces, esta es la importancia de entender que no hay ni uno solo bueno, que todos nos descarriamos, todos nos alejamos de Dios y todos los ofendimos con nuestras vidas de pecado, con nuestras vidas de desobediencia y de renegar de Cristo. Hasta que Él se presentó delante de nosotros y nos hizo volver en sí, como decía Cotita, ¿no es cierto? Porque ni siquiera eso fuimos capaces de hacer, sino que un día Dios nos habló y abrió nuestros oídos y escuchamos. Y nos dimos cuenta
que debíamos arrepentirnos y perdonar. Pero si no somos capaces de perdonar a los que nos han ofendido, es que no hemos entendido nada. Y entonces la advertencia de Cristo es grave y es profunda. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces, lo que vemos aquí es que para un cristiano perdonar no es una opción, sino un mandato. Y vamos a leer unos pasajes para entender esto de que no es una opción perdonar. O sea, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes escoger a quién le otorgas el perdón. Porque como hijo de Dios, el Señor nos manda a perdonar. Y fíjense lo que dice Mateo 6:12, cuando el Señor nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña a orar al Padre. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan, y ahí saltamos al 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Es un mandato de Cristo. Y nos dice, ustedes serán perdonados en la medida que ustedes perdonen. Tus transgresiones, que son mucho más graves, porque son transgresiones que cometiste durante toda tu vida contra de Dios, no pueden ser perdonadas si tú no perdonas a los que te ofenden, a los que han transgredido contra tuya. Y miren lo que dice Efesios 4:30-32, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y fíjense que aquí, como en el versículo de Mateo, cuando Cristo nos enseña a orar, como en la parábola, en las 3 ocasiones que estamos leyendo, nuestro perdón, el que seamos perdonados, va amarrado a que nosotros perdonemos. Entonces, no es un mandato, no es una opción para el cristiano perdonar, sino que es un mandato. Y si no hacemos esto, dice en Efesios que entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando no perdonamos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de enojo. Y si permitimos que eso anide en nuestro corazón, sale ira y gritos e insultos de nuestros corazones y de nuestras bocas. Y toda malicia. Y dice todo esto, toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, entristece al Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti. Y si ustedes no deben vivir así, sino más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, ¿no es cierto? Que tengan misericordia unos con otros, que se perdonen unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios dio el ejemplo contigo. Porque una vez más, Cristo no nos pide nada que Él ya no haya hecho, ¿cierto? Siempre decimos esto, Cristo no nos pide nada que Él no nos haya dado el ejemplo primero. Él nos dio el ejemplo y pagó todas nuestras ofensas para que fuésemos perdonados. Y nos dice, si ustedes conocen a Dios, si ustedes tienen una relación con Dios, aprendan de su corazón misericordioso, para que sean misericordiosos unos con otros. Así como también Dios nos perdona, ¿no es cierto? Y aquí en este versículo de Efesios se ve súper claro de dónde viene
el que podamos perdonar, porque al final es una batalla espiritual, Pero ¿no? no te adelantes. Ya, No te adelantes. no me adelanto entonces. No te adelantes. Porque quiero que entendamos que quiero que entendamos nuestras faltas. Antes de dar la solución, quiero que nos arrepintamos, ¿no es cierto? Y que nos acerquemos a Dios con corazón arrepentido, porque finalmente el no perdonar es pecado delante de Dios. Porque no es lo que nos enseña Dios, no es su naturaleza. Si tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, una relación íntima, como siempre hablamos, de esto de estar en su presencia, aprendemos de Él, ¿no es cierto? Y aprendemos, y de Él aprendemos, su naturaleza no es ser orgullosos con nosotros, sino misericordioso. Entonces, Cristo espera que nosotros aprendamos de ese perdón que nos ha sido otorgado y de esa relación de intimidad y que nuestra naturaleza se vuelva misericordiosa, como Dios es misericordioso. Y en Colosenses 3, del 2 al 15, dice que fuimos llamados a vivir en amor y en paz. Y dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces, es necesario que como hijos de Dios entendamos que no fuimos llamados a vivir peleando, a vivir sintiendo celos, sintiendo amargura, sintiendo envidias, sino que si somos hijos de Dios, hemos sido llamados, ¿cierto? Como escogidos de Dios, santos llamados, a revestirnos de tierna compasión, tener corazones que se compadecen de los demás, que miran a las personas con bondad, con humildad, mansedumbre y paciencia, ¿cierto? Y dice, soportándose unos a otros, y eso no quiere decir que elevemos el umbral de tolerancia, ¿no es cierto? No está hablando de soportarse, de Aguantar, tolerar, aguantar lo máximo que se pueda. sino que está hablando de que no es un acto pasivo tolerar, sino que está hablando Mm. de afirmarse unos a otros. Es un acto activo. Es una acción eh, Deliberado. proactiva. Una acción proactiva, una acción deliberada de afirmarnos unos a otros, de entender que estamos en un camino, Mm. que hay personas que están más crecidas, otros menos crecidas, que hay algunos que son débiles en la carne, porque están recién caminando este camino y que necesitan nuestro apoyo, y que necesitan que lo acompañemos con nuestras fuerzas, y con nuestra oración, y con nuestras palabras de ánimo, y con nuestro perdón, y con nuestra paciencia, ¿no es cierto? Y nos dice, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. O sea, si tienes una queja, perdona la queja. Silencia la queja, anda donde tu padre y dile que pon perdón en tu corazón. Que dice, como Cristo, y aquí nos vuelve a poner la vara. O sea, hagan lo que hizo Cristo, sigan su ejemplo. Cristo los perdonó a ustedes, así que háganlo también ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor que es el vínculo de la unidad, el vínculo perfecto, ¿no es cierto? Porque hemos sido llamados a relacionarnos con nuestro Padre en amor y a relacionarnos entre hermanos con amor. Y entonces vamos a vivir en la paz de Cristo, una paz que
duradera que reina en nuestros corazones. Esa paz a la que nos llamó Dios, nos ha llamado a vivir en paz. Entonces yo quiero que cada uno analice cómo ha vivido este tiempo de cuarentena. Tiempos súper difíciles, tiempos complejos, ¿no es cierto? Porque hemos estado muchas horas juntos, en familia, en espacios muy pequeños, en un espacio que no estábamos acostumbrados, sin la posibilidad de salir a descargar nuestra ira con, con los árboles, en la calle, con los autos, sin la posibilidad de salir a tomar un respiro. Hemos tenido que permanecer en familia juntos, ¿no es cierto? Y se han probado los corazones en este tiempo. Y es necesario que nosotros nos analicemos y veamos cómo hemos vivido estos 6, 7 meses de cuarentena, en los que hemos estado 7 días a la semana, 24 horas, juntos. ¿Cuántas heridas, cuántas ofensas nos hemos hecho como marido y mujer? ¿Cuánto hemos ofendido a nuestros hijos y cuánto nuestros hijos nos han ofendido a nosotros? Que analicemos, ¿hay amargura en mi corazón? He pasado los últimos meses viviendo en amargura, en rabia, en enojo, en ira, incluso en insultos, en gritería. El Señor no nos ha llamado a eso. Y como familia que estamos buscando vivir en el diseño original de Dios, no fuimos llamados a eso, sino que fuimos llamados a vivir en el vínculo de la unidad que es el amor y en la paz, una paz que reina en nuestros corazones y que reina en nuestras familias. Entonces es necesario, es muy necesario que hoy día los maridos y sus mujeres, ¿no es cierto? Marido y mujer se pidan perdón y se perdonen. Es necesario volver a Cristo en este punto, en este tema, y entender que si estoy viviendo en amargura, que si estoy viviendo en esta amargura que trae el no perdonar, es necesario hoy día perdonar. Y saben, y mucha gente dice, yo no perdono porque no me han pedido perdón. Y lo que hemos aprendido del Padre es que Él estaba listo, ya había perdonado, ¿no es cierto? Y el arrepentimiento, el que el Hijo viniera a pedirle perdón, solo desencadenó en que le fuera restaurada su posición de hijo, ¿cierto? Muchas veces no vamos a poder restaurar nuestra relación porque si la persona que nos ha ofendido no se arrepiente, no podemos restaurar, ¿cierto? Si un amigo nos ofende y ya no podemos ser más amigos, ¿no es cierto? No podemos restaurar esa relación porque él no se arrepiente. Pero en nuestro corazón debemos perdonarlo. Y estar dispuesto a que si esa persona viene arrepentida, a volver a restaurar esa relación con él. Pero nosotros debemos perdonar aun cuando no nos pidan perdón. Aun cuando la persona que nos ha ofendido ni se haya enterado que nos ofendió. O aun cuando esa persona nos ofendió a propósito y no está dispuesta a arrepentirse. Porque el que vive en amargura cuando no perdona, es el que no perdona. Y muchas veces creemos que le hacemos daño al otro cuando no perdonamos. Y no entendemos que el único que se está bebiendo el veneno del no perdón somos nosotros.
Y por eso quiero leer el último pasaje que está en Isaías 53, del versículo 3 al 6. Porque el perdón, les tengo que decir, que no viene del hombre. El hombre no es capaz de perdonar. O sea, es imposible todo lo que hemos Todo lo hablado que hemos hablado es hasta imposible ahora para nosotros. para el hombre. Porque nosotros no tenemos con qué pagar las ofensas que nos han hecho. Pero miren lo que dice Isaías 53, del 3 al 6. Dice que Cristo fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y este pasaje habla claramente de que Cristo recibió la culpa de todos nuestros pecados, ¿no es cierto? El castigo por todas nuestras iniquidades, por toda nuestra maldad, cayó sobre Él para que nosotros fuésemos perdonados. Pero no solamente eso, sino que dice, y está marcado con negro, que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y por sus heridas fuimos sanados. Entonces, el perdón que necesitamos entregarle a otros viene de Dios mismo, porque Cristo pagó tanto tus pecados, tus ofensas con las cuales ofendiste a Dios, como también las ofensas que a ti te hicieron para que tú fueras libre, para que tú seas libre de tus culpas, como también de tus dolores, tus enfermedades y tus heridas. Entonces hoy día es necesario acercarse delante de Dios y pedirle que Él ponga el perdón en tu corazón. Quizás muchos han querido perdonar y no han podido, porque lo han tratado de hacer en su carne. Y no se puede hacer por la carne, porque el perdón solamente lo da Dios, porque Él pagó el precio por todas nuestras ofensas y por las ofensas que nos hicieron, por todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad, y también por toda la maldad que recibimos nosotros de otras personas. Él es el que nos hace libres. Él es el que llevó nuestros dolores. Él es el que carga con nuestras enfermedades. Y por sus heridas somos sanados. Entonces queremos terminar hoy día pidiéndole al Señor que ponga perdón en los corazones de cada uno en este momento que se da cuenta que necesita perdonar, que ha vivido con amargura en este tiempo, ha vivido recordando las ofensas que le han hecho, que te han hecho en tu propia casa, que las personas que más te aman, se supone, son las que más te han herido. Yo te pido que sueltes esa amargura, que dejes esa mochila, ¿cierto?, a la cruz de Cristo, donde Él se lleva ese dolor, donde Él sana esa herida, para que seas libre. Porque si tú perdonas, tú puedes ser libre. Aunque pienses que mientras no perdones tienes encarcelado a la otra persona que no perdonas, no es así. El único que está preso eres tú. Y en Cristo pagó con su carne y su sangre el precio para que tú seas libre. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que ponga perdón en nuestros corazones por las ofensas que hemos recibido, por los dolores, por tremendos que sean,
porque tienes que saber que esta es la única opción. No este momento, sino que me refiero a acercarte a Cristo y pedirle a Él que te ponga perdón en tu corazón. Es la única opción que tienes para ser libre de esa amargura, para ser libre de esa prisión que hoy día te tiene atrapado. Así que, Señor, te pedimos que tú te derrames en cada casa que nos esté viendo, Señor, y en cada corazón angustiado, en cada corazón amargado, Señor, en cada corazón que está terriblemente ofendido. Señor, que primero te pedimos perdón por no aprender de tu misericordia, Señor, por no aprender de tu corazón misericordioso. Te pedimos perdón por nuestra soberbia, por creer que podemos tener en nuestro corazón sentimientos de rencor y no entender que lo que tú nos perdonaste fue mucho más que lo que nos han hecho a nosotros. Y Señor, te pido que tú visites a cada persona, Espíritu Santo, y quites ese dolor de su corazón. Y yo le pido a cada uno que nos está escuchando y que está orando en este momento, que le diga al Señor, Señor, pon perdón en mi corazón. En el nombre de Jesús, pon perdón en mi corazón. Yo dejo a los pies de tu cruz todo rencor, toda amargura y todas esas ofensas que he recibido, para que tú hagas libre mi corazón, para que pongas perdón en mi corazón y yo pueda perdonar. Y Señor, te damos muchas gracias porque yo sé que tú lo estás haciendo y que hay libertad en este momento, Señor. Y que cuando hay libertad tú te gozas y celebras, Señor, porque es un hijo que estaba perdido y que vuelve a ti. Es un hijo que entiende que ha sido perdonado de tremendas ofensas, Señor. Que su vida le ha sido perdonada por ti. Así que muchas gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿En qué se diferencia una herida de una cicatriz? Que contesten ahí. Una herida, si no se sana, se pudre, ¿cierto? Y se infecta y uno la toca y duele. Y muchas veces uno dice, no, yo perdoné, pero te hablan de ese tema complicado, difícil y te duele. O te peleas con la persona o tienes una diferencia con la persona y le recuerdas todo su pasado que tú dijiste perdonar. Eso es una herida abierta. Y si lleva mucho tiempo, es una herida abierta que está muy contaminada, que está muy dañada, está muy infectada. Una cicatriz es una herida que ha sido sanada y la cicatriz permanece ahí, ¿no es cierto? Pero yo la puedo ver, la puedo tocar, le puedo pegar y la cicatriz no duele porque ha sido sanada. Solo te recuerda que hubo una sanidad. Sí, y te en ese recuerda lugar. que vino el doctor, ¿no es cierto? Y sanó esa herida tremenda que tenías ahí. Y le das gracias a ese doctor que es Cristo. Entonces, es necesario seguir orando esto y pedirle al Espíritu Santo que te revele. ¿Por qué cada vez que discuto con esta persona me acuerdo de todos sus pecados? Entonces mi corazón no ha sido sanado. Y si es así, te pido que permanezcas orando y pidiéndole al Señor que ponga perdón en tu corazón. Y Él lo va a hacer. Así que muchas gracias, amigo, por permanecer en sintonía, por estar aquí hablándonos, comentándonos. Nos alegramos mucho de
de todos los que están aquí acompañándonos, todos los saludos. A ver si saludamos a las personas que nos habíamos saludado, a la tía Quelita, Francisco Chabullo y Anita Luisa, mi suegrita que dice amén. Siempre ahí al pie del cañón, Sandra Pizarro. Buenas noches, Sandra, qué gusto de que estés con nosotros. Rosarito, ahí mi suegra también animándonos. Vanessa, gracias por ese saludo, ese agradecimiento. Y bueno, Rosario con sus muchos mensajes de cariño y de amor Sí, por el Señor, ¿no es cierto? sí. Les damos gracias al Señor por su amor, por esta noche, por esta batalla espiritual que Él vence por lejos, ¿cierto? No, el enemigo no tiene cómo ganar en nuestro corazón si es que el Espíritu Santo es el que pelea la batalla por nosotros. Y entender que tener perdón es tener la libertad, es ser libres. Su verdad nos hace libres y los invitamos a que sigan buscando al Señor, a que lo busquen diariamente, que estén tiempo en su presencia para que el Espíritu Santo siga haciendo una obra maravillosa en ustedes. Y siempre atentos a sus comentarios, a lo que nos escriben. Estamos siempre disponibles para orar por ustedes, para escucharlos, para seguir adelante en este ministerio que el Señor nos ha dado. Mira, Kimberly, Kim Chilling nos saluda. Dice tanto tiempo, saludos, Cotita y Kim. Juan Pablo. Y Paul Yapur también está ahí con su hijo Diego. Eh, esta palabra es para cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Para cada uno de nosotros. Pero también les animo a que si hubo gente que no se pudo conectar o tienen amigos a los cuales quisieran compartir esta palabra, les sigan enviando este mensaje. A pesar de que no se hayan conectado en vivo, eh, es bueno que lo vean. Así que los animamos a compartirlo. Y bueno, nos despedimos. Un abrazo Un a todos. abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos. Nos vemos pronto.